Bueno, último bloque de decisión en este lunes, en el que no ha habido muchas novedades todavía sobre en qué sucederá con la ley Bases. Para eso lo hemos llamado, para charlar sobre el tema, a Juan Manuel González, periodista de La Voz, de amigo también de la casa. ¿Cómo andás, Juan? Buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, la pregunta primera es, ¿cómo ves todo este debate, la posición que ha tenido la oposición en torno a ir cambiando lo que venía desde un verano? Recordemos que se le llamaba ley ómnibus, después fue cambiando, fue rechazada, volvió, ahora está, de nuevo en debate. ¿Cómo ves que viene todo esto? Fer, algunos apuntes de última hora. Lo principal es que la vicepresidenta Victoria Villarroel es muy probable que no esté en el recinto a la hora de la votación porque tiene que reemplazar a Javier Milei, que va a viajar a Italia a la reunión del G7. Claro. Vos sabés que en un escenario de paridad, quien desempata es el vicepresidente. Claro. Pero va a perder un voto en el recinto y va a tener que eventualmente llegar a un esquema de paridad absoluta y que sea el presidente provisional de la Cámara Alta, quien desempate. Eso por un lado, en el poroteo. No está cerrado fuera el poroteo, no está cerrada la cantidad de votos. Hay un voto a favor de la ley Bases y hay 3 en dudas. Así que es un esquema de muchísima tensión, Fer, con 2 actores chocando por fuera del recinto. Por un lado, los gobernadores de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y un sector del kirchnerismo para designar a Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una designación que tiene que pasar justamente por el Senado. Así que así llegamos a la votación en general, Fer. Juan, un escenario abierto. ¿Y cuál va a ser el rol de los cordobeses? ¿Se sabe ya? Todos han dicho que van a votar la ley en general a favor. En el caso de Juez y Carmen Álvarez la van a votar completa, con la votación del articulado. En este momento se está definiendo cómo se va a votar la ley. Ahora, Fer, entra otro juego. Hay que ver qué pasa en la votación particular. Claro. Porque si en algún artículo consigue el 2/3 una modificación a lo realizado por diputado, tiene que volver ese artículo a la Cámara de Diputados y allí se someter a una nueva votación. Es decir, queda mucho todavía por delante, pero bueno, hay mucha expectativa y confianza en el gobierno que está pasando por uno de sus peores momentos en lo político. Viene de una muy mala semana con Sandra Petovelo y parece que ahora empieza una muy mala semana con Diana Mondino. Así que bueno, en medio de unas tensiones internas muy fuertes, el gobierno nacional va a llegar con el oxígeno justo a la votación en el Senado de la Nación. Se habla de que Diana Mondino hay algún tipo de pelea con Karina Milei porque no va a viajar la canciller a la reunión del G7, lo cual es totalmente muy raro, digamos. Juan, ¿cómo ves esta mirada que hay de Milei afuera del país y la que hay hacia adentro, con un buen margen en las encuestas, con estas peleas internas que tiene La Libertad Avanza o este conglomerado que está en el gobierno hoy, que suma gente de Juntos por el Cambio, del PRO? ¿Cómo ves que también está esa mirada de afuera que es totalmente distinta a la que por ahí se tiene aquí adentro? Yo no coincido, Fer, que afuera sea muy distinta a la de adentro. Por los números que están dando vueltas y que han sido balance de todas las encuestadoras, hoy Milei tiene un rechazo importante para ser un presidente con tan poco tiempo en el cargo. Es de los últimos presidentes el que más rechazo tiene a 6 meses de gestión. Hay algunas particularidades en ese rechazo, por ejemplo, que su núcleo duro, el núcleo que avala las políticas de Milei, el ajuste, es mucho más potente que otros núcleos duros que han avalado, por ejemplo, a Alberto Fernández y a Mauricio Macri, solo por mencionar los 2 anteriores. Es decir, hay un escenario
te diría, abierto. Lo que sí está clarísimo, Fer, y lo marcaron fuertemente los mercados la semana pasada, es que se terminó la luna de miel, comienzan a pedirle a Milei respuestas, tanto en el mercado para que consiga la ley, digamos por el lado de la política, para que consiga la ley de base y comience a gobernar, y también por el lado de la gente, porque, digamos, el ajuste empieza a llegar a momentos de tensión social importantes. Entonces, estos primeros 6 meses están marcando lo que sería el fin de una luna de miel muy corta que ha tenido el presidente Milei, y ahora empieza un tiempo de descuento respecto de la concreción de las promesas que hizo. La principal promesa, Fer, como bien lo sabes, es bajar la inflación, pero también comienza a aparecer en la preocupación de los argentinos el tema del empleo. Claro. Se perdieron en el primer trimestre 126.000 puestos de trabajo, Fer. Claro. Justamente te quería preguntar acerca de la ley bases aprobada. Ponele, la semana que viene tenemos ley bases. ¿Qué puede pensar el argentino medio que le va a cambiar la vida? En lo inmediato poco, la expectativa es que la ley bases contribuya a una serie de inversiones importantes, particularmente por este sistema de incentivos del RIGI, que tienen facilidades para la inversión extranjera, en cuestiones como la minería, por ejemplo, o la cuestión de la explotación de hidrocarburos. Eso evidentemente va a demandar varios meses, no es nada, obviamente no es nada mágico. Hay inversiones, las inversiones extranjeras se definen con mucho tiempo de anticipación. Digo, en las grandes empresas los ejercicios para decidir una inversión importante en un país extranjero tienen su procedimiento, no será nada mágico. Y hay tanta expectativa ahí, sí, Fer, creo que hay un problema político que al haber tanta expectativa en la ley bases, también puede ser un elemento que acelere más los tiempos políticos de Javier Milei. El año que viene hay elecciones de medio tiempo y seguramente ahí va a ir por todo, ¿no? Seguramente es un armado que tiene que tener Javier Milei, donde está en juego, digamos, cómo va a ser el acuerdo con el PRO. Casi no hay dudas que va a haber acuerdo con el PRO hoy. Hoy, digamos, la única certeza que tendría la política es que va a haber un acuerdo entre Libertad Avanza y el PRO. Lo que está por definirse serían si va a ser con todo el PRO y cuál va a ser la letra chica de ese acuerdo. Si va a ser una sociedad o va a ser una integración. Patricia Bullrich, como bien saben, quiere una integración. Mauricio Macri propone más una sociedad, un nuevo Juntos por el Cambio de alguna manera, sin los radicales y con la Libertad Avanza. Pero, Fer, falta tanto. Yo te diría que hoy el primer objetivo del gobierno sería llegar a diciembre con una inflación a la baja y con una recuperación del empleo que hoy parece ser, Fer, lo más agobiante. Te repito el número: 126.000 puestos de trabajo menos, 126.000 puestos de trabajo formales menos, la mayoría en la industria privada, 21.000 en el Estado, casi 10.000 en casas de familia, 9.500 de empleadas domésticas, más todo lo que eso derrama sobre el empleo informal. Es decir, hay una complejidad muy importante, y Fer, cierro con esto. En las próximas horas hay una reunión muy importante de Axel Kicillof con el Papa Francisco. Gracias, Juan. Muchas gracias. Un abrazo, Fer. Muchas gracias a vos. Ahí estamos cerrando ya el programa. Estuvimos con Juan Manuel González, periodista de La Voz, de la Política Online también. Vamos a ir despidiéndonos hasta el próximo lunes. Nos vemos nuevamente a las 20 acá por CPTV.